Ahora bien, hablemos del segundo grupo de infecciones asociados a tejidos blandos y piel que tenemos que revisar. En este caso hablamos de erisipela y recuerden que la erisipela es aquella infección que se localiza finalmente en la región de dermis y vasos linfáticos superficiales, tanto como la celulitis es aquella infección que se da de forma más profunda en esta dermis profunda, asociado también ya a la grasa celular subcutánea. Hay dos tipos entonces de infecciones, erisipela y celulitis. Aquí les vamos a ver de forma comparativa. Vean cómo la incidencia de la erisipela en este caso es de 25 por cada 1000 personas al año y el de la celulitis es de 0.1 personas por cada 1000 personas al año, 0.1 personas infectadas por cada 1000 personas al año. Entonces es más frecuente pues finalmente la incidencia de la erisipela versus la celulitis. La distribución de este tipo de enfermedades es bimoral y es porque se da en diferentes edades, dos principales edades en las cuales se puede dar este tipo de infecciones. La etiología, ven ustedes aquí como prácticamente podemos decir que es la misma etiología respecto de la erisipela versus la celulitis porque tenemos un gran positivo de uno y otro lado, Streptococcus beta hemolítico tanto de uno y de otro lado, y hablamos incluso de la presencia de estreptococos del tipo piógenes tanto de un lado como del otro lado, incluso también en la misma proporción, 80% en el caso de la erisipela, 80% en el caso de la celulitis, pero lo que sí cambia en el caso de la celulitis es que en ciertas zonas determinadas y con ciertos factores de riesgo podemos tener aquí agregado un estafilococo dorado. Esta es una gran diferencia al respecto de la etiología y también pues va a ser diferencia respecto al tratamiento. Algunos factores de riesgo que están asociados a ambas enfermedades, tanto erisipela como la celulitis, son la presencia de alguna lesión quirúrgica, trauma porque alguien se cayó de la bicicleta, tuvo un trauma más profundo, alguien tiene algún tipo de dermatosis inflamatoria, fisuras en la piel por la presencia inicial de tinea peris, que es una micosis o es una onicomicosis, la presencia de obesidad, interrupción de algún drenaje linfático, el edema crónico, por ejemplo en el paciente con falla cardíaca, con insuficiencia venosa periférica, podemos llegar a tener ambas infecciones, tanto erisipela, tanto como también celulitis. Las pruebas diagnósticas que no son realmente gran específicas, no son pruebas diagnósticas que realmente nos den el diagnóstico como tal, pero nos orientan al respecto de la infección, es la presencia de una PCR alta, leucocitosis, una velocidad de sedimentación globular alta, y los cultivos, como ven de este lado, lo importante aquí es que vean cómo los cultivos pueden ser en un momento dado hasta 95% negativos. Entonces el diagnóstico muchas veces es clínico y por eso les he puesto estas dos imágenes de este lado. En este caso, la primera imagen que ustedes ven acá es una imagen típica de una erisipela causada por estreptococo hemolítico y del otro lado, en esta imagen les he puesto una celulitis, también causada por estreptococo beta hemolítico, pero recuerden que aquí pudiera haber también un estafilococo aureus o estafilococo dorado. El tratamiento de elección para este tipo de infecciones, en el cual el diagnóstico principalmente es clínico, con el antecedente finalmente el factor de riesgo, es en este caso amoxicilina para el caso de la erisipela y es el de elección, al igual que cualquier penicilina, son de elección para este tipo de infecciones en las cuales ustedes ven pues es una infección la cual deja la piel roja, es una piel en la cual ya está tomada la dermis, y en el caso de la celulitis en el cual ya también está afectada cierta parte de tejido celular subcutáneo, hablamos de dicloxacilina como elección en el caso de pensar en Staphylococcus aureus, pero también en amoxicilina clavulanato para pensar también en Streptococcus beta hemolítico, al igual que cefalosporina de primera generación para ambos microorganismos. En el caso dado de que hubiera alergia a la penicilina, en el caso de la erisipela,
entonces tendríamos que considerar una cefalosporina o uso de clindamicina. Y en el caso también, ven ustedes como en la celulitis, también si existe alergia al beta-lactámico o a las penicilinas, también consideramos el uso de clindamicina o vancomicina, y esto cambia un poquito finalmente al respecto de uno y otro tipo de microorganismos. Ven ustedes aquí el cambio. En el caso de la erisipela, se sospecha Staphylococcus aureus que esté también agregado, no es decir, el hecho de que yo tenga como principal microorganismo Streptococcus beta hemolítico, en este caso Streptococcus pyogenes, no significa que no pueda llegar a tener un segundo microorganismo aquí también, aunque es más frecuente encontrarlo en el caso de una celulitis. Pero bueno, si en un momento dado sospecho que tengo Staphylococcus aureus dentro de este paciente con celulitis, con una erisipela, entonces yo puedo agregar una penicilina antiseuromónica del tipo dicloxacilina o una cefalosporina de primera generación, como por ejemplo la cefalexina. En caso dado de que yo tenga en el caso de celulitis la sospecha de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que lo puede llegar a ocurrir acá, entonces yo tendría que agregar algún medicamento como estos. En este caso la primera elección debería ser vancomicina. Hay que recordar un poquito los factores de riesgo para poder llegar a tener este tipo de infecciones, y al respecto pues habíamos visto esto anteriormente en la plática previa al respecto de la presencia de niños, hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres, personal militar, personal que está recluso, deportistas, sobre todo aquellos que tengan pues contacto o son deportes de contacto, antecedentes de alguna infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, consumidores de drogas intravenosas, y también la hemodiálisis es un punto en el cual que hay que tener en cuenta pues la presencia de un Staphylococcus aureus meticilino resistente. En este caso entonces podemos dar como primera elección la vancomicina, pero es posible que el paciente no tolere o que tenga una resistencia realmente alta, y entonces en este momento vamos a poder ofrecer otra de las alternativas para gram positivos, en este caso para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, como daptomicina, televancina, oritavancina, ceftarolina, dalbavancina o tiresolid, pero en este caso la vía oral ideal debería de ser con linezolid. Ninguno de estos medicamentos que he mencionado anteriormente generalmente son vía oral. Se considera entonces la opción oral ideal al linezolid. Si se sospecha entonces este Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero existe una resistencia baja, se sospecha de que tenga resistencia baja, podemos ofrecer como segunda opción pues clindamicina, ¿ok? Deberá evitarse en un momento dado trimitoprim sulfonatoxazol, excepto que haya descartado completamente la presencia de estreptococos. Bueno, el tratamiento debe de ofrecerse aproximadamente en una infección no complicada un curso de 5 días, y en la infección complicada deben ser de entre 7 a 14 días para que podamos ver mejoría clínica del paciente. Si ya se cuenta con un crecimiento bacteriano específico que consideramos y vimos que era el 95% eran negativos, pero si existe algún cultivo que sea positivo, entonces ya hay tablas que nos guían al respecto de lo que hay que hacer. Entonces es posible que yo haya tenido esta infección por erisipela o por una celulitis que es un poco más profunda, debido a que tuve exposición, por ejemplo, con agua salada en algún momento dado. Los pescadores, por ejemplo, puede tener entonces un vibrio vulníficos, y si tengo vibrios vulníficos, el tratamiento de elección va a ser la doxiciclina. Si yo tengo exposición a agua dulce, es decir, agua de río, por ejemplo, es posible que tenga aeromonas hidrófila, y el tratamiento de elección va a ser la ciprofloxacina. Y si llego a tener también exposición a agua dulce o salada y considero y se me ha presentado resultado positivo para Mycobacterium marinum, entonces tendré que dar medicamentos como por ejemplo claritromicina más etambutol y rifampicina, que este etambutol y rifampicina son tratamientos prácticamente para Mycobacterium. El tratamiento en este caso del Mycobacterium debe ser diferente, incluso debe ser hasta 3 a 4 meses. Si yo tuviera algún paciente con
pues con antecedente que trabaja como acuicultor, entonces es posible que tenga algún Streptococcus innae, y si yo tengo el reporte de ese tipo de microorganismos, entonces yo tendré que saber que es posible que sea sensible a la penicilina. Al igual que si, por ejemplo, es un paciente que tiene como reporte en el cultivo este tipo de microorganismo, bien, debido a que es pescador, carnicero o veterinario, entonces, y tiene algún tipo de celulitis o erisipela, si es sensible a la penicilina, pues hay que dar algún medicamento que hemos mencionado, que puede ser sensible a la penicilina, como por ejemplo amoxicilina con carbolato. En el caso de una mordedura humana, que puede llegar a ocurrir, no es muy infrecuente, entonces podemos ahí encontrar pues desde Peptostreptococcus, Echinella corrogens, Streptococcus pudendans, y el tratamiento de elección, porque puede haber algún tipo de infección acá, es amoxicilina con carbolato. Pero si yo por algún momento llegué a tener un perro, me mordió el perro o el gato, entonces puedo llegar a tener infección por Bausterella o por Capnocitofaga, y entonces en este caso el tratamiento se justifica porque puede ser de tipo profiláctico y damos generalmente amoxicilina con carbolato, y en un momento dado es posible que incluso por tener contacto con tejidos despitalizados o herramientas que tengan contaminación con esporas de Clostridium tetani, pues podemos llegar a dar incluso pues inmunoglobulina. El tratamiento en este caso realmente no es tanto antibiótico, pero es posible que podamos llegar a tener este tipo de complicaciones. Si por otro lado vemos aquí hay organismos que son inusuales en las infecciones de piel y tejidos blandos, esto ya es muy inusual, y es inusual porque algunos indicios diagnósticos nos indican que son pacientes con deterioro inmunológico, que pueden llegar a tener VIH. Ven ustedes, casi todos tienen deterioro inmunológico, y entonces ustedes verán acá de este lado un hongo, Cryptococcus neoformans, en el antecedente de un paciente con deterioro inmunológico, pues el tratamiento de ese tipo de infección es dar fluconazol. Hay otro tipo de Helicobacter, que no es el pylori, es el Cineri, y que está asociado con infecciones por VIH. Entonces aquí el tratamiento, como ven aquí, incluso no está bien definido, pero algunas especies de cándida que pueden agregarse a este tipo de infecciones en la piel, tanto en dermis como en dermis profunda, hay que considerarlas, y hay que dar tratamiento con algunos antimicóticos llamados pues no equinocandinas, como por ejemplo la micafungina, o incluso en el caso de una cándida parapsilosis hay que dar una formulación lipídica con la anfotericina B, hay que considerarla. Algunas especies de hongos como Aspergillus, también hay que tratar aquí de considerar el voriconazol como tratamiento de elección, o algunas especies de Fusarium, hay que tener también en cuenta aquí voriconazol o posaconazol. Y en el caso de Rhizopus o mucormicosis, que son pacientes también con deficiencia inmunitaria, no precisamente VIH, puede ser un paciente con diabetes mellitus, hay que tener en cuenta que posiblemente el tratamiento solamente pueda llegarse a dar con anfotericina B o posaconazol. ¿Ok? Bien, les dejo la tabla para que puedan ustedes tomar aquí un screenshot del tipo de tratamiento que hay que ofrecer en diferentes tipos de microorganismos, y esto es solamente si tenemos un cultivo que nos indique que ya tenemos un microorganismo específico, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de los antibiogramas y el uso que debe de dársele el antibiograma, y qué utilidad tiene respecto al tratamiento de elección con respecto a este tipo de tablas que pues ofrecen los diferentes tipos de autores. En la siguiente clase veremos fascitis necrotizante, es una clase un poquito más sencilla, y bueno, veremos un caso clínico al respecto en la sesión. Entonces los espero en la próxima sesión asincrónica. Nos vemos.